La gran casa de los Valcárcel olía a incienso y a condena. El salón estaba lleno de parientes, criados y curiosos de la corte, todos reunidos para presenciar lo que no era juicio, sino espectáculo en la humillación de una hija Anaí. En medio de todos estaba Isabela de Valcárcel, morena, de ojos grandes y labios que parecían nacer para hablar más de lo permitido. Desde niña la tacharon de rebelde, de altiva, de inútil para los matrimonios decentes. No era frágil ni sumisa, y en ese mundo eso era pecado. Su padre, el marqués, habló con voz fuerte, como si dictara sentencia frente a un tribunal. Isabela me ha deshonrado 3 veces, rechazando alianzas que hubieran fortalecido a esta familia. Se burla de su deber, se ríe de su apellido, y no lo permitiré más. Las damas cuchicheaban, los hombres sonreían con sorna, la madre bajaba la mirada, incapaz de defenderla. Los hermanos se cruzaban de brazos, avergonzados de la sangre que compartían con ella. Entonces, el marqués soltó el golpe. Desde hoy, no eres más hija mía, serás enviada como esclava al duque de Jaró, el viudo que todos temen, que él te encierre en su castillo, que sea su carga y su castigo. Así aprenderás lo que significa obedecer. Un silencio helado, después, murmullos. El duque viudo de Jaró, nadie lo quería cerca. Un hombre envuelto en luto eterno, con fama de frío, de sombrío, de inaccesible, se decía que había jurado no volver a amar desde la muerte de su esposa Isabela. Sintió que el piso se le hundía bajo los pies. Esclava, ella, que había nacido noble, no la ofrecían como esposa, ni siquiera como criada, sino como objeto de escarnio con cadenas en las muñecas. Fue sacada de la sala entre miradas y burlas. El viaje hasta Jaró fue largo, silencioso. La carroza cerrada olía a encierro. Afuera, los caminos de piedra parecían llevarla directo al infierno. Cuando al fin las puertas se abrieron, lo primero que sintió fue el aire helado de esa región olvidada por la corte. El castillo se levantaba, enorme, oscuro, como una montaña de piedra que desafiaba al cielo. Y ahí, en lo alto de la escalinata, lo vio en el duque viudo, alto, vestido de negro, inmóvil como una estatua. Sus ojos, profundos, parecían atravesarla. No dijo palabra. Solo la miró. Isabela bajó la vista, y por primera vez en su vida, no tuvo fuerza para desafiar con la mirada. Así empezó su nuevo destino, no como hija de noble, sino como esclava del hombre que juró no volver a amar. La primera noche en el castillo de Jaró fue la más dura. Cuando le quitaron las cadenas, pensó que al menos tendría un respiro. Pero el cuarto donde la encerraron no era digno ni de una criada. Una cama de madera, una jarra con agua fría, una mesa sin mantel, ni un espejo ni un adorno, nada que recordara la nobleza de donde venía. Aquí no eres señorita, aquí no eres Valcárcel, dijo la vieja criada que la acompañó hasta la puerta. Aquí eres esclava, y más te vale aprenderlo. Isabela apretó los dientes, furiosa. Esa palabra, esclava, la atravesaba como un cuchillo al amanecer. La despertaron con un vestido áspero, casi de tela de costal. Isabela lo miró con desprecio. No me lo voy a poner, dijo. Firme en la criada levantó la ceja. Si no te lo pones, no desayunas. Isabela giró la cara hacia la ventana, como si el paisaje nevado le importara más que el hambre en ese mismo día. La llevaron al salón principal. Allí estaba el duque viudo, sentado en una mesa larga, de madera oscura, con un plato sencillo de pan y carne frente a él. Su presencia llenaba el lugar. No necesitaba hablar, bastaba con estar ahí para que todos callaran. Cuando Isabela entró, él levantó la mirada. Sus ojos eran como pozos profundos, imposibles de leer. En ella sostuvo el mentón en alto. Si espera que me incline, se equivoca. No soy su esclava. El salón
se quedó en silencio. Los criados dejaron de moverse. Todos esperaban la ira del duque, pero él no levantó la voz, ni se movió bruscamente. Solo señaló la silla frente a él y dijo con calma: «Siéntate, Ana Isabela». Frunció el ceño. «No me voy a sentar». El duque no respondió. Simplemente siguió partiendo su pan y comiendo con total serenidad, como si ella no existiera. Esa indiferencia fue peor que un grito. Isabela sintió como le ardía el orgullo. Hubiera preferido que la humillara, que la castigara, pero ese silencio frío era insoportable. Salió del salón con el corazón hirviendo. A los días siguientes se convirtieron en una batalla muda. Ella se negó a obedecer a los criados. Se negó a usar la ropa que le daban. Pasaba hambre, pero no se doblegaba. En una noche intentó escapar. Esperó a que todos durmieran y bajó por las escaleras hasta un portón lateral. Sus dedos sangraron de tanto jalar la tranca. Justo cuando creyó que lograría abrir, un guardia la encontró. No la golpeó. No le gritó. Solo la llevó de vuelta a su cuarto. Ana Isabela esperaba un castigo ejemplar al día siguiente, pero el duque pasó frente a ella en el pasillo, la miró de reojo y siguió caminando como si nada en eso la desconcertó más que cualquier látigo. En otra ocasión, mientras cruzaba el patio, escuchó a dos sirvientes murmurar: «Mírala, todavía camina, como si fuera noble. No entiende que es esclava». Isabela sintió la sangre hervir. Se volteó de golpe y les gritó: «No soy esclava». Nadie. Los hombres rieron, pero de inmediato se callaron. El duque había aparecido detrás de ellos. No dijo palabra. Solo los miró con tanta severidad que bajaron la cabeza y se dispersaron como perros asustados. Isabela quedó sola con él. Quiso agradecer o quizá reclamar, pero lo único que hizo fue levantar la vista y encontrarse con esos ojos oscuros. El duque levantó la mano y le acomodó el mentón con dos dedos, obligándola a sostenerle la mirada. No había crueldad, no había burla, solo calma. Después, sin decir nada, la soltó y se alejó. En esa noche, acostada en la cama fría, Isabela mordía la almohada. ¿Por qué no me grita? ¿Por qué no me castiga? ¿Por qué no hace lo que todos dijeron que haría? Ese hombre es un misterio. Por primera vez, la rabia le pesó más que las cadenas en tos. Los días en Harrow se volvieron una especie de duelo sin palabras. El castillo respiraba hondo al amanecer. Campanas, pasos de botas, el olor a leña húmeda menos, y volvía a contener el aire cada vez que Isabela y el duque viudo cruzaban por el mismo pasillo. Ella seguía plantada en su orgullo, negándose a cualquier gesto que pareciera obediencia. Él, firme como piedra, no más con su silencio, su mirada serena, su presencia que acomodaba a todos sin levantar la voz. Pero el cuerpo no obedece orgullos. El hambre que Isabela se imponía como bandera empezó a cobrar factura. Una mañana, cuando quiso levantarse, el piso le bailó. La vista se le nubló con puntitos negros y de pronto se oyó el golpe seco de su cuerpo contra la piedra. «Señorita». La vieja criada corrió hacia ella, pero no alcanzó a sostenerla. Los guardias se asomaron desde la galería, inseguros. El mayor Redeomo, un hombre flaco de ojos inquisidores, chistó con fastidio: «Déjenla. No aprende si no toca fondo». «No». El de Jaren, un movimiento más hondo que la costumbre, recorrió la sala en los pasos del duque. Bajó la escalinata sin prisa, sin dramatismos. Se arrodilló, metió un brazo bajo la espalda de Isabela y otro por detrás de sus rodillas, y la alzó como si no pesara. A nadie respiró. El mayor Redomo tragó saliva en el duque, la llevó frente a la gran chimenea del salón
y la recargó en un sillón ancho, tapizado con una tela que olía a resguardo. Anne hizo un leve gesto. Un mozo entendió y fue por una taza. El duque tomó la taza humeante, la acercó a los labios resecos de Isabela. Tome, dijo, grave. Nada más en el caldo de hueso y verduras le supo a infancia, a patio soleado, a algo que no tenía nombre. Isabela quiso negarse todavía con él, orgullo alzado, pero la mano de él, firme, sostenía la taza. Bibi sintió como la vida le regresaba despacito a los dedos, aun cuando terminó. El duque se quitó la capa negra, esa capa que parecía parte de su sombra menos, y se la puso encima, con un cuidado que no cabía en semejante hombre. No hubo ceremonia, no hubo discurso, nomás ese gesto que arrulló a toda la sala. Mi señor, balbuceó el mayordomo. El duque no lo miró siquiera. Que traigan al médico, ordenó, sin levantar la voz, y así, como si el mundo se hubiese acomodado a otro. Campos. El castillo empezó a girar alrededor del descanso de Isabela. El médico llegó al rato con su maletín de cuero, revisó el pulso, el color de las encías, la respiración. No es peste ni mal de estación. Mi señor, es el ayuno. Es el frío. Es el coraje atorado en el estómago. En el diagnóstico cayó como una verdad simplísima. Isabela alcanzó a sonreír apenas. Qué vergüenza que su rebeldía se redujera a esa cosa tan humana como tener hambre. El duque asintió 3 veces. Tían poca cantidad, pero seguido, dijo el médico. Se hará, respondió el duque. Y se hizo. A partir de esa tarde, aparecieron en el cuarto de Isabela pequeñas bandejas, un pedazo de pan tibio, un tazón de caldo, manzana cocida con miel, tirijiribas. Nadie se atrevía a tratarla de esclava en ese corredor. El silencio alrededor de su puerta era de respeto, no de miedo. En una tarde, la vieja criada, que ya le hablaba con una dulzura que no se atrevía a hacer cariño, le trajo una jarrita. Tómese esto, niña, agüita de canela con clavo, calienta el pecho. A Isabela se la llevó al corazón antes de beber, como si quisiera que el calor llegara por la memoria. Pensó en su madre peinándole el cabello frente a la chimenea de la casa Valcárcel, en cómo ese recuerdo, que antes dolía como espina, ahora mordía distinto, con una tristeza menos rabiosa. Para el tercer día, ya podía caminar sin que el cuarto se le moviera. Quiso bajar sola al jardín de invierno, en un invernadero largo, con ventanales empañados, donde crecían plantas obstinadas que se negaban a morirse en el frío. La vieja criada la acompañó tantito y luego la dejó, entendiendo que la soledad también sana. Isabela recorrió los cajones de tierra húmeda con la punta de los dedos. Había romero, menta, una plantita enclenque de lavanda que aún así olía a promesa. Cerró los ojos, respiró y entonces escuchó la voz. No debería andar sola, era él. Puedo, dijo Isabela, sin voltearlo a ver. No me voy a desmayar otra vez. Igual no deberían. La volvió a desconcertar el tono. No era orden, no era reproche, sonaba esa preocupación sobria de la gente que sabe perder. Sin llorar se giró, lo vio de pie, sin capa, con la luz gris, metiéndose por la ventana y subrayándole las sombras del rostro. ¿Cuántos años de luto caben en un hombre? ¿Usted vigila a todos así?, preguntó, media sonrisa en la boca. No, respondió él. Directo no supo qué contestar. Se le colorearon las mejillas, y no era fiebre. El duque se acercó a las mesas de cultivo y rozó con los nudillos la plantita de lavanda. Esta siempre tarda, dijo, pero cuando florece, perfuma todo el pasillo. Me gustan las cosas tardías, alcanzó a decir Isabela, sin pensar. Duran más. Él inclinó apenas la cabeza. La conversación, sin vuelo ni adorno, le dejó un calorcito extraño a Isabela,
como el brasero cuando ya no cruje, pero sigue ardiendo. Las murmuraciones no desaparecieron de golpe. La casa grande siempre tiene rincones con lengua. Isabela bajaba por la escalera lenta, agarrada del barandal. Cuando escuchó a dos mozas de cocina cuchicheando en la rotonda, pues sí, la tratan como señora, decía una, pero no deja de ser lo que es San Castigo del Marqués. Y con esos aires, la otra soltó una risita, no más porque el señor la mira distinto. A Isabela apretó el barandal. La madera, pulida por siglos, estaba fría. Un escalón más, hasta quedar a la vista de las dos. Repítanlo, pidió, sin gritar, con todas sus letras. Las muchachas se sobresaltaron. Una de ellas, la más joven, juntó valor y levantó la barbilla. Usted llegó aquí como castigo, y castigo se queda, aunque se haga la digna silencio. Las palabras se quedaron flotando como polvo en sol. Isabela iba a contestar. Tenía en la punta de la lengua el látigo de su orgullo, cuando otro silencio, más hondo, se instaló allí el duque, arriba, en el descansillo, escuchando. A las mozas palidecieron. Él no necesitó bajar, nomás las miró con esa calma que ordena mejor que un grito. En esta casa nadie humilla a nadie, dijo al fin, pausado. La próxima vez que escuche algo así, no trabajarán aquí, ni en ninguna de mis tierras. No hubo alar, no hubo castigo exhibicionista, hubo una línea. Why se entendió Isabela, no dijo gracias, no pudo. El agradecimiento se le atoró en la garganta como si fuera miga de pan. El médico dio por concluido el reposo. Unos días más tarde, el duque volvió a su ritmo de siempre en reuniones con capataces, cuentas de cosechas, visitas a los establos, cartas a la corona, que nadie le contestaba rápido. Isabela pidió un libro de la biblioteca. La vieja criada regresó con 3 crónicas de viajes, un compendio de plantas medicinales y poemas que hablaban de inviernos más amables que los de Jero. Por las tardes, Isabela empezó a caminar por los corredores donde el sol daba un ratito. Sentía el vestido sencillo pegado a las piernas, la piel menos pálida, la mirada de los sirvientes menos dura. A veces se topaba con el duque en la galería de los retratos. Él se detenía un instante, inclinaba la cabeza. Ella hacía lo propio. 2 saludos que no eran cortesía hueca, sino algo parecido al cuidado Anne. Una de esas tardes, la lluvia quiso meterse al castillo, goteaba por los ventanales, y el viento hacía trabarse puertas ingenuas. Isabela, medio jugando, medio queriendo ayudar, se aventuró al ala antigua, esa a la que siempre le ponían cerrojo. Empujó una puerta. Adentro olía a madera guardada y a tela dormida. Toqueteó un cofrecito, acarició un telar gastado, y entonces encontró la música. No, una caja vieja le dio cuerda. Sonó una melodía sencilla que le erizó la piel. ¿Quién era?, preguntó, sabiendo la respuesta aún antes de decirla. Ella, respondió el duque desde el umbral. Ana Isabela se giró. No supo cómo explicar que no estaba invadiendo, que nomás quería entender de qué estaba hecho ese silencio que él cargaba. No debía entrar. Puede, dijo él, y esa palabra, en su boca, tenía otro peso. No hay nada aquí que la dañe. Él la tocó raro, como si de pronto, sin aviso, el duque le hubiera puesto un lugar dentro de su casa, que no era un rincón, sino un asiento. Él entró despacio, tocó la caja musical con los dedos gruesos, casi con respeto. La melodía siguió como si nada. Ana Isabela lo vio. No había lágrimas, no había gesto torcido, pero sí una breve sombra en la comisura de los ojos en memoria. Yo también perdí cosas, soltó Isabela,
bajito, no como usted. Pero si en él la miró, y por primera vez Isabela sintió que no estaba frente a una muralla, sino frente a un hombre cansado que todavía sabía sostener el techo para que los demás no se mojaran. Lo sé, dijo Elan. La noche que cerró esa serie de mínimos cambios fue una noche de esas que no tienen luna, no más viento. Se fue la luz en el corredor y el salón quedó prendido de puro fuego. Los criados trajeron braseros, acomodaron mantas, y el duque revisó las ventanas, uno por uno, como si su tranquilidad dependiera de que nada se soltara. Isabela bajó con un libro en las manos y se sentó a la orilla de la alfombra. No lejos de él, la llama le pintaba los pómulos. Leyó un par de versos en voz alta, sin pensarlo demasiado. El duque no comentó, pero cuando ella se quedó callada, él completó el verso que seguía, exacto, con una profundidad que no llevaba años encima, sino verdad. ¿Usted lee poesía? Se le escapó, con una sonrisa que nomás se enseña cuando se siente seguro. A veces, dijo, cuando no hay nada más que decir. Se miraron un segundo más de la cuenta. Isabela sintió que el peligro no era la noche, ni el viento, ni el recuerdo de la corte. El peligro era ese calorcito andando en sus venas. No se confunda, se dijo por dentro. Usted no está aquí para eso. Como si adivinara, el duque fue hacia la mesa grande, cortó en dos el pan que habían llevado los mozos para la madrugada y trajo la mitad. La dejó frente a Isabela. Cene algo, pidió, no ordenó. No tengo mucha hambre. De todas formas, no supo por qué obedeció. El pan sabía a pan, y esa simpleza la conmovió. Comió en silencio, con las manos juntas, para no tirar migas. Cuando terminó, se quedó medio dormida, arrullada por el chisporroteo de la leña. El libro se le resbaló hasta el borde de la silla. El duque se acercó sin hacer ruido, con un gesto que quedaría amarrado al corazón de Isabela para el resto de su vida. Tomó su capa, la misma que aquel día cubrió su desmayo, y se la puso sobre los hombros, acomodándola para que no le entrara el aire por el cuello. Luego recogió el libro y lo cerró, poniendo su dedo como marca de página, y lo dejó sobre la mesa, al alcance de ella. No hubo testigos curiosos. Nadie aplaudió la ternura. Fue un acto privado, chiquito, y por eso, Norman Isabela fingió seguir. Dormida, los ojos le ardían, pero no por fiebre. Quiso quedarse con ese instante, sin romperlo con palabras. Sintió como el peso amable de la capa le decía una verdad que nadie más había querido darle. Aquí se te cuida sin humillarte. El duque se retiró 2 pasos, se quedó mirando el fuego, con los brazos cruzados, como si también encontrara descanso en custodiar el sueño a Yenon. Y entonces, muy bajito, tan bajito que pudo haber sido el fuego mismo, Isabela susurró, gracias. Tal vez él no oyó, tal vez sí. No. La llama se quedó quieta, la capa pesó lo justo, y el orgullo de Isabela, sin caerse, aprendió a dejar un lugarcito para la gratitud. En el corredor, el mayor redomo pasó de largo, mudo. Comprendía que la casa ya no era la misma. En la coquina, la vieja criada, sonrió sin razón aparente, como sonríen las mujeres cuando reconocen que algo bueno están haciendo. Y no conviene espantarlo. Isabela cerró los ojos por completo. No odiaban, no temía, no estaba vencida, estaba sencillamente a salvo. Ni ese enjarro era un milagro. Mayo era que la primavera en el invierno había pasado, pero el frío no se rendía tan fácil en Harrow. Las torres todavía guardaban escarcha en sus grietas, y los pasillos parecían suspirar con cada corriente de aire. En medio de ese clima duro,
La relación entre Isabela y el duque viudo empezó a transformarse en algo que nadie dentro del castillo se atrevía a nombrar. No era obediencia, no era dominio, era otra cosa. El Rose discreto de una confianza que crecía, a pesar de todo, en una tarde, mientras los criados corrían de un lado a otro, cargando leña y baldes de agua. Isabela entró al gran salón. El duque estaba de pie, frente a la chimenea, con el rostro iluminado por las llamas. Ella pensó en saludarlo, pero él se adelantó. Señaló el banco a su lado. Siéntese. La invitación la desarmó. No sonaba como orden, pero tampoco como simple cortesía, dudó. Al final, el frío pudo más, y se sentó a cierta distancia. El fuego crujía, llenando el silencio. Pasaron minutos así, como dos figuras talladas en sombra y luz. De pronto, Isabella habló sin pensarlo. De niña, yo me sentaba con mi madre, junto a la chimenea de nuestra casa. Ella me peinaba mientras me contaba historias. Cayó de golpe, como si se hubiera traicionado al revelar un recuerdo tan íntimo en el duque. Sin apartar los ojos del fuego, murmuró: mi esposa solía sentarse justo donde usted está ahora. En el aire cambió. El dolor del duque no se gritaba, no se exhibía, se escondía en frases cortas que pesaban como años. Isabela bajó la vista. Por primera vez, sintió compasión en lugar de miedo. Días después, en el patio, Isabela resbaló en una piedra mojada y cayó de rodillas. El golpe le torció el tobillo. ¡Ay!, exclamó, mordiéndose el labio antes de que algún criado se moviera. El duque ya estaba ahí. Se inclinó, la ayudó a levantarse con una firmeza sorprendentemente cuidadosa. Ella quiso apartarlo, pero la punzada en el pie la obligó a aceptar su brazo. Caminaron despacio hasta su cuarto. Una vez ahí, él mismo se arrodilló para quitarle la bota. Sus dedos, toscos por la vida, fueron increíblemente suaves. Al revisar la hinchazón, Isabela lo miraba, pasmada. No necesito su ayuda, murmuró. Con las mejillas encendidas, él levantó la vista, la sostuvo con calma y respondió: lo sé. Después le acomodó una manta sobre las piernas, como si cerrar la escena con ternura fuera lo más natural. A Isabela sintió un calor recorrerle el cuerpo. No era el fuego de la chimenea, era otra cosa más peligrosa. La intimidad empezó a crecer como semilla en suelo fértil. En el jardín, él le mostró un árbol seco que siempre florecía primero en primavera. Ella sonrió, sin querer, ante ese detalle inesperado. En la biblioteca compartieron lecturas. Isabela recitó un verso, y el duque completó la frase con voz grave. Ella lo miró sorprendida, y él se limitó a encogerse de hombros. Una tarde, se encontraron riendo juntos de un comentario sobre un caballo testarudo. El sonido de la risa de él la sorprendió tanto que le quedó temblando en la memoria en cada día. Un muro caía. La noche del toque fue la más peligrosa. El viento golpeaba las ventanas y las velas del salón apenas resistían. Isabela se acercó a la mesa donde el duque revisaba unos documentos. Se inclinó un poco, curiosa. ¿Por qué nunca me pregunta nada de mí? Soltó de golpe. En él levantó la vista, con calma. Preguntar es reclamar algo. No reclamo nada de usted. Isabela sintió que se le apretaba el pecho. Quiso responder, pero no pudo. En cambio, apoyó la mano sobre la mesa. Cerca de él, el duque la cubrió con la suya. Fue un segundo, tal vez dos, pero suficiente para que el corazón de Isabela se desbocara. Retiró la mano de inmediato, con el rostro encendido. Él también se apartó, como si respetar el límite fuera su deber más grande. El silencio que siguió fue insoportable. Isabela salió del salón con pasos apurados.
pero algo en ella había cambiado para siempre. Ya no podía odiarlo en esa noche. En su cama, Isabela no durmió. Recordaba la firmeza de esa mano, el calor que transmitía, la calma que le había robado el aire, y, por primera vez, desde que llegó al castillo, no sintió desprecio por su presencia, sintió algo peor, un deseo inaceptable de estar más cerca de él. Y ese deseo, silencioso, sería la semilla de la tormenta que estaba por venir a la primavera. Trajo flores al valle, pero en el castillo de Harrow no había calma. El rumor había llegado hasta las ciudades. La esclava del duque viudo se había convertido en su compañía más cercana. A los chismes crecieron como fuego en pastizal seco. Los nobles murmuraban en banquetes. El duque de Harrow, arrastrado a la vergüenza por una mujer que fue entregada como castigo, no que juró no volver a amar. Pues ya ven, hasta las cadenas se le volvieron cariño y el eco de esas palabras llegó, tarde o temprano, hasta los oídos del marqués de Valcárcel, padre de Isabela. En una mañana, los heraldos de Valcárcel llegaron al portón del castillo. Traían cartas selladas con cera y órdenes escritas con soberbia. El mayo Rodamó anunció la visita, y pronto el salón principal se llenó de murmullos nerviosos. El marqués no se dignó a venir en persona, pero sus emisarios hablaban con lengua afilada. Uno de ellos, don Ramiro de Alvarenga, leyó en voz alta: el marqués exige la devolución inmediata de Isabela. La joven fue entregada como castigo, no como esposa ni compañera. La honra de su casa no puede seguir manchada por este escándalo. En Isabela, que escuchaba desde un rincón, se adelantó con la frente en alto. Escándalo fue que mi propia familia me vendiera como si fuera mercancía. Yo no regresaré con quienes me entregaron como si fuera un objeto. Los emisarios rieron con burla. Mírenla. Hasta se atreve a levantar la voz. ¿No lo ve, duque? Ella será su ruina. Noel. Salón quedó en silencio. Todos voltearon hacia él. El duque estaba sentado en la cabecera, vestido de negro como siempre, pero la autoridad que emanaba de su silencio era más fuerte que los gritos de cualquiera. Por fin habló, con voz grave y firme. En mi casa nadie dicta órdenes más que John. Los emisarios se miraron entre sí, escandalizados. Salieron del salón murmurando amenazas de castigo, gritos rejales de sanción. Esa noche el ambiente estaba denso. Los criados cuchicheaban. El mayordomo cerraba puertas con más fuerza de la necesaria. El duque permanecía en silencio, como si meditara cada sombra. Isabela se acercó a él en el salón. ¿Por qué no me entregaste?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Habrías recuperado tu honor? El duque la miró, y sus palabras fueron pocas pero filosas. Porque ya no eres deshonra. Isabela sintió que el corazón se le quería salir del pecho. No pudo responder en al poco tiempo. Llegaron más noticias. Los soldados de la corona rondaban cerca de las tierras de Harrow. Se hablaba de una orden de prisión contra el duque por desobedecer al marqués. Isabela no dormía. Caminaba de un lado a otro en su cuarto, mordiendo los labios pensando en él. En el peso de esas palabras: ya no eres deshonra. Sabía que, si no hacía nada, el hombre que la había protegido sería destruido por su causa. Y entonces tomó una decisión desesperada. Antes del amanecer, se cubrió con un manto sencillo y salió por la puerta lateral del castillo. No huía de él, sino hacia el enemigo, hacia su familia, hacia la corte, hacia el juicio del mundo. Cuando los primeros rayos tocaron las torres de Harrow, Isabela ya iba camino a enfrentarse con aquellos que la habían despreciado. En su pecho ardía una certeza: si debo convertirme en su ruina o en su salvación, que sea de frente y no a escondidas. La separación era inevitable. El duque se quedó en su castillo, silencioso, al darse cuenta de que ella había partido con Isabela. En cambio, se lanzaba sola hacia la fiera más cruel de todas,
A la corte olía a perfume caro y a hipocresía. Entre tapices dorados y candelabros se juntaban los mismos que un día habían reído al verla encadenada. Ahora la miraban entrar cubierta con un manto sencillo, sin joyas, sin escoltas, sola, pero con la frente más alta que nunca. El marqués de Valcárcel, su padre, estaba ahí, acompañado de los hermanos de Isabela. El murmullo corrió entre los nobles. Mírenla, la que fue entregada como esclava. ¿Cómo se atreve a volver? Ella se plantó en medio del salón. Su voz, firme, rompió el ruido. No vengo a pedir perdón. Vengo a hablar por el duque de Haro. Un silencio tenso. Después, carcajadas y chiflidos. Su padre se levantó furioso. Cállate. Tú no tienes voz aquí. Tú fuiste arrojada al castigo que merecías. Isabela respiró hondo. Cada palabra era una daga, pero ya no sangraba. Ustedes me arrojaron como si fuera basura, pero él me dio dignidad, me cuidó cuando ustedes me abandonaron. Y les digo esto frente a todos. Ese hombre, al que llaman monstruo, es más noble que cualquiera de ustedes. Un murmullo corrió como viento entre los nobles. Algunos bajaron la vista, otros apretaron los labios. Ofendidos, en esa misma tarde, el duque fue llevado a la corte bajo escolta. Entró al salón con las manos libres, pero rodeado de guardias. Su sola presencia impuso silencio. Los nobles esperaban verlo humillado, vencido, pero sus ojos, serenos, no buscaron al trono ni a los acusadores. Buscaron a ella. Isabela corrió a ponerse frente a él, extendiendo los brazos como escudo humano. Si lo quieren castigar, tendrán que empezar conmigo. En el murmullo fue un trueno. ¿Por él te sacrificas, siendo solo una esclava? Un noble en Isabela levantó la voz con fuerza que hizo eco en las paredes. No soy esclava, soy la mujer que eligió estar a su lado cuando todos ustedes me rechazaron. El salón entero se quedó mudo. Por primera vez en años, el duque habló frente a la corte con un dejo de emoción. Yo juré no volver a amar. Creí que el amor era solo pérdida, pero ella me enseñó que el amor también puede ser lealtad, fuerza y verdad. Isabela lo miró con lágrimas contenidas, y yo juré odiarlo, pero descubrí que en su silencio había más humanidad que en toda mi familia. Unos nobles protestaron, otros exigieron castigo, pero ya nada podía borrar esas palabras. El duque extendió la mano hacia ella. Isabela la tomó sin miedo. Esa noche huyeron juntos de la corte en caballos a toda velocidad, el viento golpeando sus rostros, el camino incierto, pero compartido. Dejaron atrás títulos, herencias y vergüenzas. El castillo de Haro los recibió de nuevo, no como prisión, sino como refugio. Ahí, en el gran salón, iluminado por la chimenea, Isabela apoyó la cabeza en el hombro del duque. Él cerró los ojos y por primera vez en muchos años sonrió. No hubo coronación, ni aplausos, ni bendiciones, pero sí algo más fuerte, un amor nacido de la humillación y la soledad, ahora convertido en eternidad. El viento de Haro susurraba entre las torres. La corte podía burlarse, la nobleza podía condenar, pero nada de eso importaba. Porque el duque, viudo, que juró no volver a amar, y la joven humillada, convertida en esclava, habían encontrado lo único que el mundo no podía quitarles, un amor inesperado, redentor y eterno.